de la charla previa, donde tenemos la oportunidad de hablar un poco de la música y de presentar al director, el director invitado, maestro Juan Carlos de Mónaco, que ustedes tal vez lo conocen ya porque ha trabajado varias ocasiones con esta orquesta universitaria. Es el director actualmente titular de la Sinfónica de Yucatán. Muchas gracias, maestro. Claro, muchas gracias. Y el tubista invitado y compositor Roland Sant. Sí. Santali. Exactly. That's right. Pronunciation Santali. Bueno, se va a tocar una pieza de su autoría porque el maestro Santali, además de ser un virtuoso y muy reconocido tubista, tiene obra escrita, no siempre es para la tuba, tiene otro tipo de obras, pero la obra que escucharemos en esta ocasión da la oportunidad de ver al instrumento lucirse junto con la orquesta, y de esto vamos a hablar un momento más. Thank you very much. Comenzamos, si quiere, maestro Mónaco, con un poco el tema de esta noche. Se titula Romanticismo francés. Hay dos piezas de franceses, de Gabriel Fauré y de Georges Bizet, y en medio la pieza del maestro Santali, pero que está escrita sobre una obra de Bizet, que es la obra Una fantasía sobre Francia. Comenzamos con Peleas y Mélisande, maestro. Claro que sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir nuevamente la experiencia de dirigir esta magnífica agrupación, una de las orquestas más antiguas con más experiencia en nuestro país, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Yo tuve el honor de dirigir esta orquesta por primera vez en 1998 y desde entonces he venido con frecuencia, además de participar en Cervantino en otras ocasiones. Así que pues para mí Guanajuato y la orquesta son muy entrañables. Es un programa muy hermoso, muy bien armado. Las tres piezas tienen una relación muy clara entre sí. Vamos a empezar a hablar por Peleas y Mélisande, la suite de Peleas y Mélisande, porque originalmente le encargan a Gabriel Fauré la orquestación, la música que acompañara la obra de teatro de Martelly, que es un escritor belga que hizo la historia de Peleas y Mélisande. Tiene bastante éxito la presentación que se hace, y 2 años después, en 1900, el mismo compositor realiza la suite, que originalmente era de 5 movimientos, pero acabaron siendo 4 movimientos, y se estrena en 1901. Es una de las obras más importantes del compositor, y vale la pena mencionar que ciertas historias de romances, por ejemplo, Tal de San Chloé es un ejemplo excelente, o Romeo y Julieta, en este caso Peleas y Mélisande, que es un drama, ya que es un amor prohibido en realidad. Son amantes y la historia es muy dramática, ya que pues mueren los dos porque los descubre el marido de ella. Aunque es un poco simple lo que estoy narrando, esto por supuesto es narrado con una belleza extraordinaria, y no nada más Fauré utiliza este tema o hace la música para Peleas y Mélisande. Hay otros ejemplos, el más importante probablemente de Debussy, la ópera Peleas y Mélisande. Después de esta obra vamos a interpretar el concierto que escribió uno de los tubistas más importantes del mundo en la actualidad, que es un honor que esté con nosotros, y además de un gran tubista, es un parteaguas en la historia de la tuba, porque realmente está empezando a desarrollar técnicas que jamás se habían logrado en la tuba, como el virtuosismo que van a poder disfrutar esta noche. Bueno, gracias, maestro Santali, Roland Santali. Thank you very much, and well, we would like to talk about your piece, how you created it, what was the idea, and later about your technique for the tuba as a player. I think the selection of this concert is just really fantastic because it's all based in the French repertoire, and of course my piece, the Carmen Fantasy, is not really a contemporary piece. I can tell it's not a contemporary piece in a meaning. That's the orchestration is not wild at all, and the harmonization is not modern at all. So this is more a piece that
it's a good opportunity to show the technical and the musical abilities of the tuba, because most of the people does not know the real abilities of the tuba now. Okay. Bueno, el maestro dice que le gusta mucho y considera un acierto la manera en la que está construido este programa, porque está todo basado en repertorio francés. Y su pieza es una pieza que él utiliza para mostrar las capacidades y las habilidades que se pueden desarrollar tocando la tuba. No es una pieza que tenga el idioma contemporáneo ni las armonías contemporáneas, porque el objetivo es justamente lograr este despliegue de virtuosismo. So the tuba repertoire, the solo repertoire, is really small, and we have few concertos from major composers such like Vaughan Williams and John Williams, who wrote a lot of cinema music, but we don't have a piece. We didn't have a piece until this Carmen Fantasy that really can show the possibilities of the instrument. And my choice of the Carmen was because I think the Carmen is so famous that everyone knows these melodies. And if I thought if I want to show somehow the tuba for the audience, then maybe this is one of the best choice through these melodies, because these melodies in a way very much musical, very much attractive, and as we have seen from Sarasate and many other composers who made their own Carmen Fantasy for violin or piano, so this is a really good basic material to use to build on these melodies a good variations. Bueno, dice el maestro que el repertorio para tuba es muy pequeño y realmente no hay piezas que puedan mostrarse así en concierto hasta ahora con esta obra, en la que él recoge el tema de Carmen de Georges Bizet, justamente porque le parece que es una obra que le permite, que es una obra que está en el gusto del público, que tiene todas estas líneas melódicas, tiene toda esta construcción que le permite a él hacer un trabajo con la tuba y que está pues en el gusto del público, es música de... But this piece is not only attractive for the tuba, but it's really attractive for the orchestra, because the orchestra does not just accompany the tuba, the solo instrument. Then the orchestra really have challenging intermezzos between the tuba solos. And I mentioned that the piece is not really contemporary, but I didn't mention that this piece is really Latin American, because when I made this version for the tuba, I thought if we have Carmen, who is a Spanish character, then why do not make it more flamenco or more salsa? So I chilled it up with the chile. La obra es interesante para la tuba, pero también para la orquesta, que no funciona simplemente como un acompañamiento para la tuba, sino que tiene sus momentos que son retos y que son interesantes en el sentido de la orquestación. Y esta versión que él mencionaba no es contemporánea, pero sí tiene mucho más sabor latino, porque él le interesó ahondar un poco más en el carácter de lo español, de lo flamenco, pero también mezclar un poco a lo mejor con el sentido latinoamericano, llegar a la salsa y como digo, sazonarlo un poco con el chile. So I hope you will enjoy. Así es que espera que puedan disfrutar. Y bueno, después de la obra del maestro Roland Semperli, vamos a pasar, ahora sí, Carmen es de Georges Bizet, como probablemente todos sepan, pero es una obra del maestro Semperli. Ahora, en la tercera pieza va a ser una obra de Georges Bizet, que no se conoce tanto, no se toca tanto, según entiendo. Es su segunda sinfonía en do mayor, y que se conoce como la Sinfonía Roma. Bueno, Georges Bizet, un compositor francés importantísimo en la historia de la música, sobre todo, pues como todos sabemos, por haber escrito la ópera más famosa de todos los tiempos, Carmen.
Vale la pena mencionar que el estreno de Carmen, que fue en 1875, fue un fracaso tan doloroso para el compositor que algunos historiadores consideran que provocó de alguna manera su depresión y fallece unos meses después. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de saber que se volvió la ópera más importante de todos los tiempos. Además murió muy joven y se conoce también Georges Bizet sobre todo por su música lírica. Tiene otra ópera importantísima, Pescador de Perlas, que es por cierto muy hermosa, pero no nada más escribió música para ópera, sino también hizo pues 2 sinfonías. La primera es muy famosa y muy hermosa, la compone a los 17 años, es una sinfonía en do mayor, bellísima y muy interpretada con mucha frecuencia. Sin embargo, esta segunda sinfonía se toca poco. La historia de esta sinfonía es, a diferencia de la primera, tiene ciertas similitudes y muchas diferencias. La similitud es que es la misma tonalidad, do mayor. La gran diferencia es que la sinfonía primera en do mayor la compuso en muy pocos meses, a los 17 años, y en cambio esta sinfonía número 2 tardó 11 años en componerla. También es así que fue estrenando durante su vida los movimientos aisladamente, primero, segundo, tercero, cuarto, nunca todos juntos. Fallece en 1875, como acabo de mencionar, y unos meses después hace el estreno póstumo de la última versión de esta sinfonía, que en el mismo año, 1875, se presenta por primera vez como sinfonía completa. Es una sinfonía muy interesante, muy hermosa, pero que tiene una estructura, por supuesto, de sinfonía, aunque algunos musicólogos también dicen que es un poco suite por el carácter que no es tan claro, aunque la forma es clara, un poquito el sentir de Bizet, que además hizo muchas suites, como las suites de Carmen, como las suites Arlesiana 1 y 2, música bellísima también. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de hacer el estreno, por cierto, en Guanajuato, de la sinfonía número 2, Roma. ¿Por qué Roma? Pues porque varias partes de esta sinfonía fueron compuestas en Roma. Él fue varias veces a Roma, le gustaba mucho Italia, y de hecho participó en el concurso de Roma, lo gana, por cierto, y pues el resultado es esta hermosísima sinfonía que vamos a presentar por primera vez en Guanajuato, que esperemos también disfruten mucho. Bueno, si alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle al maestro Mónaco, al maestro Sempali, am I pronouncing correctly? Absolutely correct. Absolutely. Okay. Decía el maestro hace unos días que Sempali es como la traducción de San Pablo, San Pablo. Entonces, ¿alguna pregunta? También, well, no sé, I would like to ask you about your innovation in the technique for the playing the tuba. Acerca de su técnica para, hay innovaciones que él está introduciendo para tocar la tuba. Well, the truth is that when I started to play music, when I started to learn music, I was 12 years old. So it was quite late. But I wanted to be a violin player, not a tuba player. But when I went to the music school in Hungary, then we have a special music school in Hungary. So if you have a children, then they go to the regular school, and in the afternoon they can go to a music school or theater school or a special sport events. And so when I went to the music school and I told I want to be a violin player, they have seen I'm already quite tall. So, and when I told I am 12 years old, they told me it's too late to start with the violin, if you really want to play the violin. Because the violin, people who plays the violin, they start at the age of 4 or 6. El maestro, inicialmente él no tenía interés en ser un tubista, sino lo que él quería era tocar el violín, pero a la edad que lo intentó se considera demasiado tarde, a los 12 años. En Hungría, después de la escuela, los niños van a la escuela en la mañana, pero tienen la oportunidad de ir a escuelas especiales en la tarde para dedicarse a lo que ellos deseen, puede ser la música o los deportes, teatro, en fin, y van a ese tipo de escuelas.
y él se presentó a la escuela de música en la tarde, pero desde que lo vieron llegar, que lo vieron muy alto, dijeron, yo creo que no. Les dijo la edad y me dijeron, no puedes estudiar violín a esta edad de 12 años porque los niños empiezan por ahí de los 4 y los 6 años comienzan sus estudios. So one of the teachers took my hand and brought around the music school, and she thought I will find another instrument that I like. Así que una maestra lo llevó de la mano a recorrer la escuela para ver si él encontraba otro instrumento que le pudiera interesar. So I liked the tuba very much because it was big. So if I cannot play the violin that I want to play something big that is attractive. La tuba lo atrajo inmediatamente por el tamaño, pero no puedo tocar el violín, pero voy a tocar esto que es enorme. But I still loved the string repertoire. I loved to listen Brahms violin concerto, Tchaikovsky, and Bach violin concertos and such. And when I played the tuba, after I get to a certain technical level, I immediately searched for my favorite pieces, that was string pieces. Así es que, pero él sigue adorando el repertorio para cuerdas, los conciertos de Brahms, bueno, no sé quién mencionó, Tchaikovsky. Y cuando él pudo llegar a un cierto nivel ya de habilidad para tocar la tuba, inmediatamente volvió a voltear a ver la música de cuerdas que le interesaba. And I was very lucky that no one told me that it's not possible to play with the tuba. Tuvo la suerte que nadie fue a decirle eso no se puede tocar, es imposible tocar esto con la tuba. So I practiced, and after, when I started to play the tuba, at the end of the first year, I already played the Badineri by Bach, written for flute. The Badineri. Después del primer año era capaz de tocar la Badineri de Bach para flauta. So I just kept practicing, and I kept practicing my favorite pieces, that was flute, written for flute, or violin, or cello, and then it improved my technique, but luckily it was not in an aspect that I want to be a player who has a good technique. Then I played music, so I used to tell to my students that don't use the music to play the instrument, use the instrument to play the music. And I learned in this way, and I never thought that the tuba is less than other instrument. I think the tuba is as good, it just depends on who has it in hands, but it's true for everything. So an orchestra can sound very bad in a conductor's hand and very good in a good conductor's hand, the same orchestra. And I'm very lucky with Monaco to play because he really catch the orchestra. So bueno, él siguió usando, tocando las piezas que le llamaban más la atención, que eran piezas para flauta o para otros instrumentos. Y bueno, afortunadamente lo hacía así porque era la música que a él le gustaba. Usaba la tuba para tocar la música que él amaba. Y eso es lo que le dice a sus estudiantes: no utilicen la música que hay para tocar su instrumento, sino utilicen su instrumento para tocar la música. Así es que lo ha seguido haciendo, y esto es válido para cualquier instrumento, no importa cuál, incluso para una orquesta, que es como un gran instrumento, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, tiene la suerte de tocar en esta ocasión con el maestro Lo Mónaco, porque se han entendido bien y han montado el concierto de una manera muy satisfactoria, según me dijeron. And of course I learned a lot from my traveling all around the world when I was younger. I feel I'm still young. I attended in 10 international tuba competitions all around the world, from Sydney to South Korea and Germany, Poland, everywhere. And I learned a lot from these competitions, and let me be a little bit proud that I'm probably the only tuba player who won 7 international competitions with 2 second prize. Y bueno, esto le ha dado también la oportunidad de viajar por el mundo, lo cual le ha permitido seguir aprendiendo. Ha participado en 10 premios internacionales en muchas partes del mundo, en Australia, en Alemania, en distintos lugares, y le siente orgullo en ser el único tubista que ha obtenido 7 premios internacionales con los primeros del mundo. So I was never thinking of the instrument
in a technical way. I always was thinking to play music and have fun, and I was lucky to improve my technical abilities to be able to play, but I wish. But I think you will really feel through tonight's Carmen Fantasy that it's not about showing an incredible technique, it's more about having fun and playing Carmen more Latin way, more flamenco, more salsa or so. La técnica no era lo que le interesaba, lo que él quería, como ya lo han dicho antes, era tocar la música que él quería, pero eso le permitió al mismo tiempo desarrollar sus habilidades técnicas. Pero esta noche está seguro que eso no es lo que va a ser más relevante, sino de disfrutar la música, disfrutar la música de Carmen en un sentido más flamenco, más latino, más salsa, y eso es lo que les voy a decir. So I hope you will enjoy as much to listen to it as much I enjoy to play. Espero que ustedes disfruten tanto escuchando la música como el disfrutar cuando la tocan. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? Si no es así, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.